¿Cómo sé cuál es la verdad? Vivimos en un tiempo donde existen multitud de iglesias, de doctrinas, que cada una reclama tratar de apegarse a la verdad. Creo que ninguno de nosotros posee todo el conocimiento. El apóstol Pablo es bien claro en la Biblia, en Primera de Corintios, de que ahora solamente conocemos en parte, que vemos oscuramente como por espejo, pero que llegará el día en que nosotros podamos conocer cara a cara, cuando estemos delante de la presencia de Dios. Hay muchos puntos en la Biblia que son sumamente claros sobre la persona de Dios, sobre la revelación de Dios en Jesucristo, sobre que nosotros estamos separados de Dios, sobre que su salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero hay otros aspectos que son secundarios, aspectos en los que diferentes iglesias pueden tener divergencias, pueden diferir, y se vale porque todos tenemos el derecho, la capacidad por Dios de acercarnos al texto bíblico. Por supuesto que hay maneras de acercarse al texto bíblico que son correctas y otras que son incorrectas. Y capacitarse para poder interpretar la Biblia es algo que toma mucho tiempo de nuestra vida. A mí me ha llevado toda mi vida. Recuerdo que a los 14 años de edad di mi vida a Jesucristo. Le dije, Dios, yo quiero seguirte, yo quiero saber que soy tu hijo, que te sigo, que te amo. Y eso fue a los 14 años de edad. Y recuerdo cómo tenía pláticas con mi vecina mormona, con alguna persona testiga de Jehová, cómo platicaba con personas en la escuela, y cuando me hacían una pregunta que no sabía responder, iba y buscaba en la Biblia y preguntaba hasta que lo encontraba. Recuerdo cómo al crecer, cuando Dios me llamó, llegué al seminario y yo pensé que el seminario era algo así como un estudio bíblico un poquito más intenso, pero me di cuenta que era académico, que era meterse a entender, inclusive conocer los idiomas de la Biblia y poder entender el propósito de cada carta de la Biblia. Y fue todo un proceso. Hoy quiero continuar este tema de los mormones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero en un aspecto específico, en su utilización del libro de Santiago, el capítulo 1, el verso 5. Pero creo que este estudio nos va a servir a todos para muchas otras áreas. Así que mantente conectado, no te desconectes. Recuerda compartir este mensaje para que sea de bendición a otras personas. Les animo a que continuemos invitando a otras personas para hacer crecer esta comunidad en línea de Iglesia Vida, y para que podamos ayudar a otras personas a abrir los ojos de su entendimiento espiritual. Mi propósito no es imponer lo que yo creo, solamente compartir con amor para que la Biblia misma sea la que nos muestre cuál es la verdad, que aprendamos a razonar con la palabra de Dios. ¿Cuál es la confirmación de la verdad? Nos preguntamos. Sobre todo el día de hoy que hay tanta confusión y donde se vuelve más difícil es que la mayoría de las sectas y de las religiones utilizan la Biblia sacada de contexto. Yo me quedo impresionado cómo grupos falsos que están en nuestro tiempo utilizan la Biblia sacada de contexto. Es una frustración, es algo que da tristeza, porque te das cuenta que están utilizando un pasaje de la Biblia y cuando vas y ves lo que dice antes, lo que dice después, te das cuenta que no es lo que ellos están diciendo que dice. Bueno, hay un pasaje central en el mormonismo, que es Santiago capítulo 1, verso 5, y en el libro de la perla del gran precio, acuérdense que los mormones tienen 4 libros sagrados, que es supuestamente la Biblia, porque de ahí partieron sacando a muchas personas. Qué increíble pensar que los mormones y testigos de Jehová crecieron a base de gente en las iglesias cristianas, que fueron engañados, que fueron guiados, mal guiados por la palabra de Dios, usando pasajes de la palabra de Dios torcidos. Como dice la Escritura, tuercen las Escrituras para su propia perdición, dice el apóstol Pedro, algunos. Y que ahora estos tipos de sectas han crecido con millones de personas salidas de nuestras propias iglesias. ¿Qué significa? Que no estamos enseñándole a la gente a conocer la Biblia y a conocer la verdad y a conocer qué es lo que creemos. Ellos creen en el libro del Mormón, además de la Biblia, la perla del gran precio y doctrinas y convenios, y aparte tienen a supuestos profetas actuales que dan revelación, supuestamente hablando por Dios. Por supuesto que tanto testigos de Jehová como mormones han tenido profecías falsas que nunca se cumplieron, que muestran que Dios nunca habló por estas organizaciones falsas. Ahora, el propósito no es atacar a las personas, es amarles, porque mucha gente linda está dentro de estas organizaciones engañada, porque ha creado una comunidad donde han sido aceptados, donde han recibido amor, donde quizá crecieron en una familia de esa forma. Quizá los misioneros mormones al ir a visitar
otros países aprendieron el valor de vivir por sí solos, de desarrollar habilidades en su vida y están agradecidos con la iglesia mormona, pero eso no significa que la iglesia mormona sea verdadera. Hace poquito alguien escuché un comentario en alguien que compartió uno de nuestros posts que cuando hablaba del carácter de José Smith, que queda descalificado como un siervo de Dios cuando analizas de una manera sincera su carácter, sus profecías falsas, el hecho que tuvo más de 40 esposas o por lo menos 40 mujeres, 11 de las cuales eran casadas, una de 14 años de edad. Y yo decía de que la Biblia dice que el siervo de Dios debe ser marido de una sola mujer, que debe ser irreprochable y que José Smith no cumplía estas características. Y esta persona decía, le doy gracias a Dios que este tipo de videos me hacen ver que estoy en la iglesia verdadera. O sea, de alguna manera, el yo haber exhibido que usemos la cabeza, que razonemos en las características de José Smith, que fue encontrado culpable de fraude en Nueva York. Esos récords están en la Corte de Nueva York pública, han sido hechos, presentados y publicados públicamente. Y ella lo ve como que estamos atacando y que eso significa que no tengamos la verdad. Pero el hecho de exhibir la verdad es un acto de amor y eso no significa que alguien te ataque o que alguien nos ataque no significa que tengamos la verdad. La verdad es cuando es consistente con la realidad, con aquello que Dios ha revelado, los que creemos que Dios se ha revelado en la Escritura. Bueno, en Doctrinas y Convenios, en la Perla del Gran Precio, dice en el capítulo 1, verso 11, agobiado bajo el peso de las graves dificultades que provocaban las contiendas de estos grupos religiosos, un día leyendo Santiago 1:5, que dice lo siguiente, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bueno, dice José, supuestamente atribuyéndolo a José Smith, dice, ningún pasaje de la Escritura jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que esto, en esta ocasión el mío, porque los maestros religiosos de diferentes sectas entendían los mismos pasajes de la Escritura de un modo tan distinto. Y bueno, aquí menciona él que en medio de que había tanta confusión de diferentes iglesias, que José Smith le pidió a Dios y Dios le dijo que todas las iglesias estaban equivocadas y que sus credos eran una abominación delante de los ojos de Dios. O sea, la iglesia mormona y más que nada José Smith comenzó atacando a toda la iglesia de Cristo en sus diferentes manifestaciones y denominaciones, poniéndose ellos como la única iglesia verdadera. Ahí es donde tú detectas una iglesia falsa, cuando creen que son los únicos. El camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Y la Biblia nos muestra constantemente que la guía que tenemos para nuestras vidas, la lámpara que alumbra nuestro camino es su palabra. La iglesia mormona contradice la Biblia en numerosos puntos. José, por ejemplo, Dios no fue un hombre como ellos afirman. Nosotros no podemos ser exaltados y llegar a ser dioses. No hay muchos dioses, hay un solo Dios que dice él mismo en Isaías 43:10 que antes de él no fue formado Dios ni después de él lo será. De hecho, esa es la esencia de las fes judeo-cristianas. La Shema, que es la cita de Deuteronomio 6:4, que es como un credo para los judíos, dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, hablando de que hay un solo Dios verdadero. Entonces la iglesia mormona contradice multitud de pasajes de la Escritura, negando la esencia de la fe cristiana de que hay un solo Dios verdadero que se ha manifestado en Cristo, que Cristo vino a salvarnos, no para que seamos dioses. Y José Smith contradice todo esto, entonces ¿por qué le habríamos de creer? José Smith nunca hizo un solo milagro, ni profetizó profecías que se cumplieran para mostrar su autoridad como un hombre enviado por Dios. Sin embargo, sí profetizó falsas doctrinas, sí fue encontrado en numerosas tranzas y en numerosas infidelidades por su propia esposa Emma, al tener 40 esposas. Y Juan 10:25 nos muestra que Cristo mismo, siendo Dios, decía, las obras que yo hago dan testimonio de mí. Si de verdad hubiera habido una restauración de una iglesia verdadera, Dios habría obrado milagros a través de José Smith, la Escritura habría preparado su camino, él habría mostrado el poder de Dios a través de su vida, cosa que no hizo eso, pero sí lo contrario. Todas las cosas fraudulentas que han sido descubiertas a lo largo de la investigación cuidadosa de su vida. Entonces no existe ni siquiera evidencia del evento más importante para él, que fue la traducción del Libro del Mormón, supuestamente que estaba en unas tablas de oro que el ángel se llevó al cielo, no existe. La única prueba para un mormón, aquí es donde está nuestro estudio de hoy,
es pedir a las personas que lean el libro del Mormón, van a tu casa los misioneros y te dicen, pídele a Dios, abre tu Biblia en Santiago 1.5 y te explican el pasaje de Santiago 1.5 diciendo que tú le pides, Padre Celestial, si el libro del Mormón es la palabra de Dios, confírmamelo. Y supuestamente si Dios te hace sentir un calor en el pecho, significa que esa es la verdad. O sea, para ellos la prueba de veracidad, porque no hay ninguna prueba histórica, al contrario, el libro del Mormón tiene innumerables exactitudes, anacronismos, cambios que han sido documentados, que se muestran, por ahí tengo un libro que muestra un montón de cambios que fueron hechos, de correcciones, de horrores en el libro del Mormón, y entonces lo único que les queda decir, dicen que los indios americanos son descendientes de los hebreos, cosa que genéticamente es totalmente falso, la ciencia genética lo ha probado. Lo único que les queda decir es, pídele a Dios, si el libro del Mormón es la palabra de Dios, que te haga sentir un sentir en tu corazón. Y yo creo que lo que sucede es que mucha gente no ha orado en mucho tiempo. Mucha gente ha estado lejos de Dios. Nuestro corazón tiene un anhelo por Dios. Fuimos creados para Él. Y nada va a satisfacer nuestra vida hasta que volvamos a Dios. Hay un vacío que solo Cristo llena en el corazón, porque fuimos creados para Dios. Y hay personas que después de años de no orar o de mucho tiempo de descuidar su relación con Dios, por supuesto que si cierran sus ojos y dicen Padre Celestial, pues van a sentir bonito porque están activando la oración en su vida, pero están orando algo totalmente contrario a la voluntad de Dios y confunden el sentimiento del calor en el pecho con una confirmación de que el libro del Mormón es la verdad y que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la supuesta restauración de la verdadera iglesia de Jesucristo y que todas las demás iglesias están equivocadas con sus creencias. Qué terrible error al que están guiando a estas personas, porque es como si tú fueras soltero y tienes mucho que nadie te toca. Todos necesitamos que nos toquen porque sentimos amor, sentimos afecto. Imagínate que eres soltero y no te han dado un masaje en años, o no te han dado un abrazo, o no te han dado un beso, y de repente es como si yo te dijera, busca una persona que te dé una persona, por supuesto, del sexo opuesto, que te dé un abrazo y con los ojos cerrados, y si sientes bonito en el abrazo, si sientes un calor bonito, significa que esa es la persona con la que te debes casar, es el amor de tu vida. Por supuesto que diríamos, eso es absurdo, es ridículo. ¿Cómo voy a esperar con los ojos cerrados, no sé quién es esa persona, que me dé un abrazo, y si siento bonito con el abrazo, y más si me dicen te quiero mucho? Claro que vamos a sentir bonito, por supuesto que sí, ¿a poco no? Entonces, si sentimos eso, es la persona para ti. No, hay que usar, los sentimientos tienen cierto uso, pero en esos casos hay que usar la cabeza, hay que usar la inteligencia. Y cuando buscamos la verdad de Dios es lo mismo. Dice Santiago 1.5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Les animo a compartir este mensaje para que sea de mucha ayuda a muchas personas, y continúa invitando a las personas a poder conectarse, a seguir el canal de Iglesia Vida, que sean bendecidos con las predicaciones. Por cierto, no te pierdas la predicación del domingo pasado, creo que fue una bendición, que se llama No hay peor ciego que el que no quiere ver. Si no la has visto, síguela en YouTube, creo que te va a ayudar bastante. Y continuamos invitando a las personas a conectarse, a crecer esta comunidad para beneficiarles, para bendecirles, que es el propósito atrás de todo lo que hacemos. Fíjate que este pasaje dice que Dios nos dará sabiduría si se la pedimos, porque Dios no menosprecia a nadie y da abundantemente y sin reproche. Bueno, ¿qué tiene que ver este pasaje que los mormones utilizan para decirnos que oremos si el libro del Mormón es la palabra de Dios y que si sentimos un calor en el corazón, que es la verdad? Bueno, no tiene nada que ver. Veamos el contexto. Unos versículos antes, Santiago está diciendo, queridos hermanos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, produce paciencia, produce perseverancia. Esto nos está diciendo que cuando nuestra fe es probada en Dios, cuando quizá hemos pedido una oración y no llega la contestación, cuando estamos en un problema que no sabemos cómo salir del problema,
Generalmente eso nos hace depender de Dios y nos hace buscar de Dios las salidas. Y eso nos hace perseverar en medio de las circunstancias, porque no se puede mostrar que perseveramos en Dios hasta que hemos sido probados, hasta cuando nos cuesta seguir al Señor o cuando no vemos su mano inmediata, pero confiamos en lo que dice su palabra y nos acordamos de cómo Dios ha sido fiel con nosotros en el pasado. Entonces, este pasaje está hablando de las pruebas que enfrentamos como hijos de Dios. El verso 3 dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y el verso 4 dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, completa la obra de Dios en nosotros, para que sean perfectos. La palabra perfecto es plenamente maduros, que alcancemos crecimiento espiritual y madurez. Porque amamos y seguimos a Dios no solamente en las buenas, sino también cuando la vida se torna difícil. Jesús dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción, pero que no desmayemos, que confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Todas las pruebas que podamos pasar son temporales, y allí en la prueba es donde se nota dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra confianza. Si tú estás pasando por una prueba ahorita, no pierdas la esperanza en Dios. Tómate de su mano, clama a Él. No solamente vivas la agonía, sino busca a Dios de corazón. Si ahorita te estás sintiendo solo, pasando soledad, sobre todo en estas fechas, busca a Dios, busca soluciones en Él. Y dice la Biblia que Dios perfecciona nuestras vidas a través de las pruebas que nos permite vivir. No significa que Él las causa, pero Él nos permite pasar por ellas. Y dice que es para que seamos íntegros, o sea, plenamente completos, sin que nos falte nada. Y dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿de qué está hablando? Ayúdenme, ¿de qué habla este tema? ¿Está hablando sabiduría para qué? ¿Para conocer la verdad? No, está hablando sabiduría para enfrentar pruebas de la vida. ¿Cómo le hago para salir de este problema? ¿Cómo le hago para sanar mi matrimonio cuando mi marido es un cabeza dura? ¿Cómo le hago para poder restaurar la relación con mis hijos, con mis padres, con las personas que antes me llevaba bien y de alguna manera hubo una fricción en la relación? Ahí es donde uno pide sabiduría a Dios. ¿Cómo le hago para salir de estas deudas, para encontrar trabajo? Dios da sabiduría. Si tú estás pasando por algo así, puedes clamar a Dios. Santiago está hablando de sabiduría para enfrentar pruebas de la vida, no para discernir la verdad, no para ver cuál es la verdad. Por supuesto que uno puede decir, Señor, ayúdame, no me quiero equivocar, pero nunca este pasaje está hablando de sentir un calorcito en el pecho. El pasaje nunca dice que Dios confirmará las cosas con un calor en el pecho, nunca. Porque la verdad de Dios tenemos que usar la cabeza, tenemos que ver que lo que se nos está enseñando sea conforme a la palabra de Dios, a las escrituras. Entonces, ¿cómo sé cuál es la verdad? Hay una ciencia en la filosofía que se llama la epistemología, la teoría del conocimiento, y hay un montón de acercamientos y teorías acerca de qué constituye la verdad, aquello que es conforme a la realidad, y los filósofos tratan de esforzarse en poder ver cuáles son los criterios de verdad. Pero como cristianos, nosotros que hemos usado nuestra cabeza y que también hemos visto la transformación, el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad que Dios ha transformado la vida de aquellos que le amamos? ¿Cuántas veces hemos visto a Dios responder oraciones? ¿Cuántas veces su palabra nos ha hablado? ¿Cuántas veces hemos visto la consistencia de la revelación de Dios, que es de cierta forma, para que no venga alguien y nos invente algo diferente? Jesús mismo en Juan 5:39 le decía a los judíos, ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas, las Escrituras, las que dan testimonio en mi favor, decía nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo sabían cuál era la verdad y que Jesús era quien decía ser? A través de las Escrituras. El Evangelio mormón no tiene cabida en las Escrituras. Tampoco la doctrina de los nuevos judaizantes. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, el nuevo pacto que Dios hizo, uno no encuentra que el énfasis del Nuevo Testamento es que guardemos la ley de Moisés o que guardemos todos estos rituales y las fiestas de Israel. Es algo ausente del mensaje apostólico de aquellos que estuvieron con Jesús. Entonces hay que leer las Escrituras. Y vemos en 2 Pedro 1:19, el apóstol Pedro dice que tenemos ahora, en medio de la confusión que vivimos, porque la Biblia dice que ahora vemos oscuramente como por espejo, decía Pablo. Es normal que haya diferencias, que personas entiendan un pasaje diferente, y se necesita amor a la verdad y mucha humildad para penetrar en el pasaje y querer realmente ser instruidos por Dios,
No nosotros decirle a la Biblia lo que queramos que la Biblia nos diga, sino ver lo que la Biblia dice. Claro, tomando en cuenta el contexto histórico, el contexto del pasaje, el contexto literario, tomando en cuenta que hay diferentes tipos de géneros literarios en la Biblia: poesía, profecía, historia, cartas, y cada uno tiene una manera de interpretarse correcta y hay maneras que son incorrectas. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en prestar atención, como una lámpara o una antorcha que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. De aquí hasta que veamos con plena luz, que estemos en la presencia de nuestro Señor algún día, Dios nos ha dejado su palabra, las Escrituras, una colección de escritos escritos por los hombres de Dios, inspirados por Dios, recibidos por la comunidad de fe, por el pueblo de Israel y después por la iglesia. Y esa escritura ha tenido consistencia y ha guiado consistentemente la vida de los cristianos. ¿Cuál es la antorcha que nos alumbra? No es un calor en el pecho, es las Escrituras que Dios mismo reveló de sí mismo. Y en Juan 5:39 Jesús nos decía eso, lo vimos, de que ahí es donde están, que debemos escudriñarlas porque ellas son las que dan testimonio de la verdad. Jesús decía: santifícalos en tu verdad, Padre, tu palabra es verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios nos guía. En Hechos 20:27 Pablo llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dice que no ha rehuido o no se ha abstenido de ocultarles cosas, sino que les enseñó lo que necesitaban conocer de Dios. Les anunció todo el consejo de Dios, de las Escrituras, lo más importante. Y en el verso 29 Pablo les dice: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Cristo nos advirtió que se levantarían falsos maestros, que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y en este caso Pablo nos dice de que de entre la misma iglesia se levantará gente ignorante, gente con malas intenciones, que desviará. Y ahí es donde han surgido testigos de Jehová, mormones, gente que surgió de la ignorancia de no conocer las Escrituras, gente que reclutó seguidores para sí mismos, para su organización. Y en el verso 32 decía Pablo: y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarles y darles herencia con todos los santificados. Pablo los encomendó a Dios y al mensaje que les había predicado basado en las Escrituras. Entonces, ¿cómo conocemos la verdad? ¿Cómo podemos saber cuál es la verdad? A través de las Escrituras. Esto es lo que el autor de Lucas en el libro de Hechos exalta de la iglesia, de la sinagoga de Berea, que cuando Pablo les llevó las Escrituras, les habló que Jesucristo era el Mesías. Ellos fueron a la ley y a los profetas y vieron que lo que Pablo les decía era cierto. Y dice Hechos 17:11, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, con toda disposición, escudriñando, analizando, estudiando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y ese es nuestro acercamiento como en este tipo de pláticas. Siempre vamos a ver las cosas a la luz de la Biblia y enseñarles a ustedes para no ser engañados, para equiparse y para poder discernir la verdad de la mentira, el error de la verdad. Y recordemos lo que dice Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, caiga bajo la maldición de Dios. O sea, el juicio de Dios caiga sobre ellos porque están tergiversando, torciendo la verdad que Dios ya ha revelado. Y en el caso de los mormones, esta es la historia. Un supuesto ángel Moroni que se apareció a José Smith, un hombre que había sido encontrado culpable de fraude por guiar a la gente mal a supuestos tesoros secretos, haciendo uso de ocultismo con un sombrero y unas piedras y haciendo fraude a la gente. Supuestamente recibió el mensaje de un ángel y un evangelio, un mensaje totalmente diferente. Así que la prueba de verdad no se encuentra en sentir un calorcito en el pecho. Santiago 1:5, pedir sabiduría a Dios, no tiene nada que ver con decirle: Dios, muéstrame la verdad basado en que me haga sentir. Porque dice la Biblia: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Nunca te guíes solo por sentimientos, sino confirma que lo que estás creyendo es algo que Dios ha revelado y que es consistente con la palabra de Dios. Cuando analizamos las doctrinas mormonas nos damos cuenta que es totalmente inconsistente con la palabra de Dios y con toda la evidencia al poder analizar los reclamos del mormonismo
en múltiples áreas. La vida de José Smith, el libro del Mormón, que los indios americanos son descendientes de los hebreos. Todo ha sido probado, falsedad tras falsedad tras falsedad. Y pues qué triste, ¿no? Saber que hay tanta gente linda en los mormones, que es sincera, que de verdad está buscando agradar a Dios, pero están sinceramente equivocados. Por eso tenemos que orar por ellos, amarles. Por eso es importante que algunos cuantos se equipen en esta área para que puedan con amor guiarles a la verdad y a ver si Dios nos permite, por lo menos alguno de ellos, como decíamos en el pasaje de esta semana, que el siervo de Dios sepa corregir a los que se oponen, por si quizá Dios les permita, al ver la verdad, al ser corregidos, les permita arrepentirse y escapar del lazo del diablo en el cual se encontraban cautivos a voluntad de él. Queridos amigos, gracias por haber estado con nosotros. Les animo a compartir este mensaje para que sea de ayuda y bendición a otros. Suscríbete a nuestro canal y oremos que la palabra de Dios avance. Si no tienes un grupo de vida, te animamos a que te conectes. Contáctanos en tuiglesiavida.com. Ve grupos de vida, ves los horarios que existen. Por favor, escríbenos. Será para nosotros un gusto poder conectarte y ver una comunidad creciente que ama al Señor y que ama su palabra, creciendo cada día más en el conocimiento de Dios y en el amor hacia el prójimo, en el amor hacia los demás, anunciándoles el mensaje del Evangelio de Cristo. Espero que tengan una súper feliz Navidad, aquellos que celebran la Navidad, que sabemos que Jesús no nació en esta fecha, pero celebramos que la luz vino al mundo y que esa luz es Jesucristo. Si vas a pasar la Navidad con tu familia, mantén una celebración basada en Jesús, una celebración cristocéntrica, una celebración bíblica, no basada en regalos o en Santa Claus, sino basada en Jesús, dándole gracias a Dios por ese amor tan grande que Él nos ha tenido en Cristo. Y espero que la pasen súper bonito. Les mando un abrazo grandotote de parte de mi familia. Les amamos mucho. Oramos por ustedes y esperamos poder seguir siendo de bendición en sus vidas, en la vida de cada uno de ustedes y en la vida de sus familiares y de sus amigos. Estemos orando por familiares, invitándolos a los grupos de vida para que conozcan a Cristo, abran sus ojos y tengan salvación en Jesús. Les mando un abrazo, los quiero mucho, Dios les bendiga.